fraternal bienvenida a nuestro hermano Óscar Galindo, que hoy generosamente nos compartirá el tema ¿Qué es la verdad? Que es un artículo escrito por la señora Blavatsky y que seguramente nos revelará cosas que no imaginamos, porque es un tema muy, muy interesante el que corresponde explicar ahora a nuestro hermano Óscar, y desde luego que estamos muy atentos ya desde este momento para poder recibir este conocimiento de la señora Blavatsky expresado a través de la palabra de nuestro hermano Óscar. Bienvenido y agradecido con que hayas aceptado participar para compartir este tema. Muchas gracias, Óscar. Adelante. Gracias, Enrique. Al contrario, gracias por la invitación y yo encantado de compartir un granito de arena para que todos crezcamos de diferente manera también, dependiendo de cada uno de nosotros. Y como lo dijiste, Enrique, este artículo que escribió la señora Blavatsky, que es la verdad, ¿sí? Es muy interesante, nos hace ver muchas cosas que se presentaban en el siglo XIX, pero que actualmente se siguen aplicando. Cuando lo leamos, cuando lo veamos, se van a dar cuenta que efectivamente es actual lo que nos está diciendo, que lo dijo para el siglo XIX y es actual para nuestra época en el siglo XXI. Entonces, es muy importante esto. Muchas de las cosas que escribieron los maestros y la señora hablaba aquí, efectivamente, sí, se refieren, no importa la época. ¿Y por qué? Sí, porque nos han dicho, nos han dado fragmento de esta verdad. Al inicio del artículo, ¿sí?, se presenta un escrito de Hannah More que se llama Pensamientos en la soledad, ¿sí?, que nos dice: el sol inmortal de la hermosa verdad a veces se esconde en las nubes, no porque su luz sea en sí defectuosa, sino que la oscurecen mi débil prejuicio, la fe imperfecta y todas las millares de causas que obstaculizan el crecimiento de la bondad. Y efectivamente, eso es lo que nos pasa con nosotros. ¿Sí? Hay algo que nos oscurece para poder acceder, ¿sí?, a esa, a esa hermosa verdad, ese sol inmortal, ¿sí?, que es la verdad de todas las cosas, ¿sí?, la verdad absoluta. Pero para ello, ¿sí?, hay que trabajar mucho. En este caso vamos a ver qué tipo de verdad somos capaces, ¿sí?, de alcanzar. Vamos a hacer unos antecedentes antes de entrar en materia para que entendamos lo que la señora Blavatsky nos quiere decir en esto. La tercera proposición a la doctrina secreta, en el proemio nos dice lo siguiente: la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal, siendo esta última en sí misma un aspecto de la raíz desconocida, y el peregrinaje obligatorio de cada alma, una chispa de la primera, a través del ciclo de encarnación o necesidad, de acuerdo a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de este. En otras palabras, ningún Buddhi puramente espiritual, ¿sí?, entre paréntesis, alma divina, puede tener una existencia independiente, es decir, consciente o autoconsciente, antes de que la chispa que surgió de la esencia pura del sexto principio universal o la superalma haya pasado por todas las formas elementales del mundo fenoménico de ese Manvantara y B, adquirido individualidad, primero por impulso natural y luego por esfuerzo
autoinducidos y autodiseñados, controlados por su karma, ¿sí? Ascendiendo así a través de todos los grados de inteligencia, desde el más bajo hasta el más elevado, desde el mineral y el vegetal hasta el arcángel más sagrado, ¿sí? Que son los Yani Buda. Todavía falta más, pero esto es lo principal con respecto, ¿sí?, a esta tercera proposición, ¿sí? Como, como podemos ver, ¿sí?, nos están dando muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Muchas de las que ya estuvieron hablando ahorita al final, ¿sí?, que nosotros somos responsables de todo y nosotros, sí, nos asignamos tareas de encarnación en encarnación de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, esto se está refiriendo a nuestro sistema solar planetario y específicamente a nuestra cadena planetaria terrestre. En lo más alto de ello tenemos, ¿sí?, a la superalma, anima mundi, alma universal o alaya, ¿sí?, que también es lo mismo que Atman, espíritu manifestado, conciencia manifestada por los Yani Budas. Aquí estamos viendo Atman como un principio universal, ¿sí? No particular, es un principio universal. Igual que Mahabodhi, ¿sí?, que es otro nombre que se recibe. Hay en los diversos escritos, sí, de la señora Blavatsky y los maestros. Aquí se está diciendo, ¿sí?, que todas las almas, sí, son idénticas y tienen esa identidad con la superalma universal. ¿Qué es esta? ¿Sí? El anima mundi, alma universal, superalma y alay. Entonces, sí, es una chispa de ella que es Budi o el alma divina. ¿Sí? Entonces, en confusión de esta alma divina, de este Budi, con Atman, y es lo que conocemos como Mona. ¿Sí? Y en el aspecto de mente universal, ¿sí?, se deriva lo que llamamos la individualidad, mana, los anivatas, los manasaputras, los kumaras, ¿sí? Son tres aspectos de lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí viene siendo precisamente de esto, de esta unidad, que es lo mismo, y de acuerdo a las características, ¿sí?, de focos de conciencia que se van a, a derivar de ello, es como se van a expresar. Y en este caso, sí, como alma divina Udi o como individualidad humana. Mm. Tenemos aquí también el ciclo de encarnación o de necesidad, ¿sí?, que tiene su curva descendente, su curva ascendente. Nos dice que primero, antes de que sea consciente y que tenga una existencia independiente, tiene que pasar por todas las formas elementales del mundo fenoménico de ese Mambata. Aquí están, sí, el mundo elemental, los tres reinos elementales, ¿sí?, en la curva descendente. Recordemos que hay elementales que van a ser hombres y elementales que no van a ser hombres. ¿Sí? Los elementales que no van a ser hombres están con las fuerzas de la naturaleza o los espíritus de la naturaleza. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa variación y acceder, ver, leer, y todas las pláticas que hizo Enrique con respecto a ello, porque está muy completo y nos va a sacar de muchas dudas con respecto a ello. ¿Sí? Ahora bien, en el distrito B, después de pasar por esto, dice, adquirido individualidad, la individual, adquirir manas, primero por impulso natural. Sí, cuando llega la hora, sí, de que mana, sí, encarne, sí, en el ser humano, entonces, sí, llega ahí por impulso natural. Y luego esa individualidad, sí, se va a seguir activando, trabajando y evolucionando por esfuerzos autoinducidos y autodiseñados, ¿sí? Y aquí por otra
situación importante, controlados por su karma. Y cada uno generamos el karma por las decisiones que tenemos y generamos karma de demérito cuando van en contra de la naturaleza y o karma de mérito cuando vamos a favor de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Desde ese punto moral, visto este karma. Y dice, ascendiendo así a través de todos los grados de inteligencia, desde el más bajo hasta el más elevado, desde el mineral, el vegetal, hasta el alcance más sagrado y los Yayani Buda, y alcanzando ya y la última instancia de los tres reinos de los Yani Chohan, ¿sí? Hasta alcanzar aquí esto que alcanzó, ¿sí? El Buda que nosotros conocemos, ¿sí? De esta quinta raza raíz o de esta humanidad, ¿sí? Entonces, en este esquema podemos ver, ¿sí? Todo el intricado movimiento que se sigue, ¿sí? A través, ¿sí? de toda de todo el sistema solar. Tenemos aparte de Toburi, que como ya lo vimos, tiene que pasar, ¿sí? por cada uno de estos reinos, ¿sí? hasta adquirir, ¿sí? individualidad en el reino humano, ¿sí? De aquí, Manas, y llega a la tercera raza raíz para, ¿sí? darnos la mente, ¿sí? Entonces, en este esquema muy en general, podemos darnos en cuenta, ¿sí? de que no hay nada al azar y que todo está muy bien diseñado, ¿sí? Ahorita hablando en nuestro sistema solar. Por otro lado, ¿sí? tenemos aquí lo que habíamos dicho, la mónada y Atman y el Budi como la chispa divina, ¿sí? que se va, aquí va, viene siendo, y en general, pero se va individualizando y cada vez más desde el vegetal animal hasta el reino humano. Y esto lo dice en una porción de los 5 años de teosofía. Les invito también para que lo revisen y vean sobre la monada mineral para que entender sí, esta situación. Ahora, ya entrando específicamente a nuestro sistema solar, ¿sí? Tenemos ¿sí? 7 planos, ¿sí? Todo es septenario, como lo dice un axioma ¿sí? ocultista, todo es septenario y tiene dos polaridades. Y nuestro sistema solar no es la excepción. Tenemos 7 planos, ¿sí? divididos en 3 planos superiores, arupa, que quiere decir sin forma, ¿sí? refiriéndose al aspecto espiritual, y 4 planos inferiores, rupa, con forma, en la que se desarrolla y se desenvuelven las diferentes formas, y las materiales, estas 4 últimas. Entonces tenemos 7 planos de actividad, ¿sí? y 2 polaridades. Los 4 inferiores es la polaridad material, los 3 superiores la polaridad espiritual. Ok. Entonces, dentro de los 4 planos inferiores se desarrolla ¿sí? la evolución ¿sí? de lo que se llama el ser humano, entre comillas, porque no siempre ha sido un ser humano como tal y va siguiendo unas diversas fases. Se va desarrollando en lo que se llama la cadena planetaria, en este caso de la Tierra. La cadena planetaria de la Tierra consta de 6 globos y deletreados desde la letra A a la G, es decir, es la Tierra A, la Tierra B, la Tierra C, la Tierra D, la Tierra E, la Tierra F y la Tierra G. Entonces, es la Tierra en 7 diferentes aspectos, en, en 4 diferentes planos de actividad. Entonces, la mónada, ¿sí? que pasa del globo A al globo G, ¿sí? sigue un ciclo, ¿sí? y ese ciclo se llama ronda, ¿sí? pasando del globo A al B, al C, al D, al E, al F y al G. Es una ronda.
volvemos a pasar por A, B, C, D, E, F y G, es la segunda. Así pasa la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima ronda. ¿Sí? La evolución completa y desarrollo del ser humano en esta cadena planetaria terrestre consta de 7 rondas. ¿Sí? Actualmente, en este momento, estamos en la cuarta ronda, que está de color rojo aquí. Ya pasamos la primera, ya pasamos la segunda, ya pasamos la tercera y estamos en la cuarta. ¿Sí? Ya pasamos por el globo A, B, C y D. En este momento estamos en este, ¿sí?, globo D, o el planeta Tierra físico, donde los maestros y la señora Blavatsky nos dan las explicaciones, ¿sí?, de la evolución y aparición, ¿sí?, de lo que en este momento llamamos seres humanos, ¿sí? ¿Sí? A través de 7 razas raíz. En cada globo se van a desarrollar 7 razas raíz y al término de las 7 razas raíz, sí, se pasa al siguiente globo. Entonces, enfocándonos en este momento al globo D, en el cual nos encontramos en la cuarta ronda, ¿sí? Como ya había dicho previamente, en el globo D o la Tierra física, se tienen que pasar por 7 razas raíz. Ya pasamos la primera, la raza polar. Ya pasamos la segunda, la raza hiperbórea. Ya pasamos la tercera, la raza lemur. Ya pasamos la cuarta, la raza aria, perdón, la raza clan. Estamos en la quinta, que es la raza aria. La sexta y la séptima que no tienen nombre, por lo tanto reciben el nombre de razas futuras. ¿Sí? Entonces, estamos nosotros, ¿sí?, teniendo nuestra evolución, ¿sí?, en la quinta raza raíz. Como todo, ¿sí? La evolución tiene 2 curvas, la curva descendente y la curva ascendente. En, en en conjunción, estas 2 curvas es lo que llamamos evolución, ¿sí? En los escritos después de la muerte de la señora Blavatsky, se le ha llamado a esta curva descendente involución y esta curva ascendente evolución, pero en sí es una sola curva descendente y ascendente y en la cual se lleva a cabo, sí, la evolución como tal. ¿Sí? Ok, en la planeta Tierra, en el globo D, también se sigue esta misma evolución, sí, descendente y ascendente. Descendente desde la primera raza raíz, la segunda, la tercera y la primera mitad de la cuarta raza raíz. Y ascendente desde la segunda mitad de la cuarta raza raíz, la quinta, la sexta y la séptima. Ahorita estamos en la curva ascendente y en la quinta raza. Como pueden ver, estamos desplegando el aspecto de máxima materialidad que se alcanzó en la cuarta raza raíz, que es la Atlante, y vamos haciendo, sí, más utilizando, ¿sí? Vamos haciendo más espiritualizando el aspecto material que nosotros hemos estado experimentando, ¿sí?, en cada encarnación, para entender lo que conforma la evolución, los 3 esquemas de evolución, ¿sí?, que se menciona en la doctrina secreta, ¿sí? Y nuestros padres divinos son los Yani Budas, como ya vimos anteriormente, ¿sí? Nos vamos a recapitalizar aquí. Los Yani Budas, en el aspecto de donde se origina todo lo demás en cada uno de estos aspectos y focalización de los estados de conciencia y que se van a derivar de todo ello. ¿Sí? Que aquí sale lo que llamamos la chispa divina, que es el alma divina útil, ¿sí? Pero siempre va a estar en conjunción, ¿sí?, con la, por lo tanto se conoce a esa focalización de la conciencia como alma útil. Luego tenemos a los pitris o padres solares, ¿sí? Y estos padres solares, ¿sí?, no es que provengan del sol, ¿sí?, sino que tienen el fuego de la mente, sí, precisamente. Por eso se les llama de esa manera.
Y hay tres tipos de Pitris o padres solares, los Kumaras, los Agnipatas y los Manasaputras. La palabra Agni significa fuego, ¿sí? Desde el punto de vista etimológico, en la lengua sánscrita en este caso, ¿sí? Entonces, Agnisvata, Manasaputra, ellos son los que nos dan la individualidad, ¿sí? y, y que nos dan la mente a través de Mana, ¿sí? Específicamente con los Manasaputra. Ya tenemos, ¿sí?, al alma divina, ya tenemos a la mente, y luego tenemos a nuestros padres o pitris lunares, que son los Pitriparisa, ¿sí? Y son los que en la cadena planetaria lunar, igual que esta es esta es la terrestre, en la cadena planetaria lunar, sí, desarrollaron todas sus características en esa cadena planetaria lunar, sí, y por decirlo, sí, en una manera coloquial para que lo podamos entender, se recibieron con honor, sí. Entonces, ellos son los responsables de darnos, ¿sí?, las sombras que son de ellos, que son, ¿sí?, el cuerpo astral, ¿sí? Y Linga Charira, ¿sí? Luego hay tres tipos, ¿sí?, de mónadas que provienen de la luna. Los más altos son los Pitriparisa, ¿sí? Los que nos quedamos atrás, que no nos fuimos tan aplicados para desarrollar toda nuestra potencialidad en la cadena planetaria lunar, ¿sí? Somos nosotros, la mayoría, y los que estamos ahorita, ¿sí?, formando parte de la humanidad, ¿sí? ¿Sí? Y hay otros, la tercera, que son los atrasados, ¿sí?, que en este momento no están siguiendo una línea de evolución como seres humanos y que lo van a alcanzar hasta la séptima raza raíz en el globo, perdón, en la séptima ronda del globo, para que en otra cadena planetaria se desarrollen, y, y todas sus facultades y características como seres humanos. Pero nosotros, sí, los que estamos en este momento en esta cadena planetaria formando parte de la humanidad, sí, somos, sí, los intermedios. Sí, los primeros fueron nuestros hermanos, que son los Pitriparitas. Estos siguen otro tipo de, de evolución, y que los maestros no nos dicen porque no nos compete en este momento para nuestra evolución como seres humanos. Y todo lo que nos dieron es para entender, comprender y actuar, llevar a la práctica todo ese conocimiento para nuestro desarrollo de todo nuestro potencial como seres humanos. Entonces aquí tenemos, sí, eh, sí, los tres corrientes de evolución: la que se llama física, la que se llama, sí, intelectual, y la que se llama, sí, monarca. ¿Sí? Entonces falta, ¿y dónde queda? Sí, porque aquí no entra esta corriente de evolución manas inferior ni cama, ¿sí? Pero son importantísimos, ¿sí?, para el desarrollo del ser humano. Por algo se tiene ahí, pero no se está comprendiendo adecuadamente, ¿sí? Y ya Enrique ya habló sobre ello, ¿sí? Y el pasado domingo, ¿sí? Entonces hay que repasar, ¿sí? Ahora, ya que tenemos todo este panorama completo, vamos a entrar ya en materia. Y nos dice de entrada la señora Blavatsky en este artículo: ¿qué es la verdad? Todos hemos preguntado qué es la verdad. Y en este caso, sí, haciendo eco a lo que se celebró en Semana Santa, sí, preguntó Pilatos a quien debía conocerla si las pretensiones de la Iglesia cristiana son, aunque sea aproximadamente correctas, porque no siempre todo lo que dice la Iglesia cristiana, sí, es correcto. Sin embargo, él permaneció en silencio. Así, la verdad que no divulgó se quedó sin revelarse tanto para sus seguidores
como para el gobernante romano. El silencio de Jesús en esta y en otras ocasiones no impide o no impidió a sus actuales acólitos actuar como si hubiesen recibido la verdad última y absoluta e ignorar el hecho que recibieron ciertas palabras de sabiduría, fragmentos que contenían una porción de esa verdad, la cual se ocultaba en parábolas y dichos hermosos, aunque oscuros, sí, en el Nuevo Testamento. Y Jesús dice a los 12, a vosotros se os da el misterio del reino de Dios. Sin embargo, para ellos que están fuera, todas las cosas se le expresan en parábolas, ¿sí? No directamente. ¿Sí? Pero uno hay que ganar, hay que hacer el esfuerzo. ¿Sí? No nos lo van a dar nada y por arte de magia. ¿Sí? Si no estudiamos, si no buscamos, si no investigamos, ¿sí? No vamos a acceder a ello. Esta actitud condujo gradualmente al dogmatismo y a la afirmación. Dogmatismo en las iglesias, en la ciencia y en todas partes. Las verdades posibles vagamente percibidas en el mundo de la abstracción, análogamente a aquellas inferidas mediante la observación y el experimento en el mundo de la materia, se imponen bajo la forma de revelación divina y autoridad científica a las muchedumbres profanas, ¿sí? A las que no son letradas, excesivamente atareadas para pensar con su propia cabeza, atareadas y, y, y en la vida diaria, ¿sí? En las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Y casi todos, ¿sí? En un momento dado de nuestra vida estamos en ello. ¿Sí? Nada más nos interesa de eso. Por lo tanto, no vamos a tener ¿sí? Pensamientos o, o nuestra atención más allá de esto. Porque todo lo que conocemos es ¿sí? lo que, lo que se mueve en lo que llamamos vida diaria. ¿Sí? Estamos estancados, ¿sí? No salimos de ahí. Sin embargo, la misma pregunta quedó en suspenso desde los días de Sócrates y Pilatos hasta nuestra edad de negación completa. ¿Existe algo de verdad absoluta en las manos de algún grupo, de algún ser humano? Pregunta la señora Blavatsky. La razón responde que no puede ser posible. ¿Mm? ¿Sí? Ya viendo desde el punto de vista intelectual. En un mundo tan finito y condicionado como el del ser humano, no hay espacio para la verdad absoluta, tocante a ningún tema, precisamente porque están para pensar con su propia cabeza, nada más está para las tareas diarias, ¿sí? Para los que siguen, ¿sí? Tocando, ¿sí? Cómo se lleva ¿sí? La sociedad actual en todas sus facetas, en todo el mundo. Sin embargo, existen verdades relativas, debemos libar, es decir, por ver ¿sí? de ellas lo mejor que podamos. ¿Sí? A esas sí podemos acceder, a la absoluta no, porque es otra cosa que vamos a ver más adelante. En diferentes épocas hubo sabios que fueron expertos en lo absoluto, pero solo podían enseñar verdades relativas. ¿Por qué? Porque ninguna prole de mujer mortal en nuestra raza, en la actual, ¿sí? En la quinta raza raíz, ha divulgado ni pudo haber divulgado la verdad completa y final a otro ser humano, en cuanto todo individuo debe encontrar ese conocimiento final en sí mismo. Es por sí mismo y dentro de sí mismo. Como no hay dos mentes absolutamente idénticas, cada una debe recibir la iluminación suprema mediante sus esfuerzos en consonancia con sus capacidades y no por conducto de una luz humana.
que la dijo tal personaje, tal persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada más porque lo dijo o porque yo estoy de acuerdo con ello, y lo digo, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Entonces, mediante sus esfuerzos en consonancia con sus capacidades y no por conducto de una luz humana. Uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Como Buda lo dijo, no crean todo lo que lo digo, ¿sí? Investiguen, no crean todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Confírmenlo, ¿sí? Contrástenlo, ¿sí? En todo, ¿sí? La cantidad de verdad universal que el sumo adepto viviente puede revelar depende de la capacidad asimilativa de la mente a la que está imprimiendo, la cual no puede ir más allá de su habilidad receptiva. ¿Sí? Hay muchos condicionamientos que se notan durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y esos son los que nos mueven generalmente. Pero de esos condicionamientos es lo que debemos, sí, quitarnos, sí, conscientemente aquello que se pueda quitar. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que no es posible, ya sea porque pertenecen a nuestras escalas o por achoncar. Tantos hombres, tantas afirmaciones, es una verdad inmortal. ¿Sí? Tantos hombres, tantas afirmaciones. Cada cabeza de un mundo empieza diferente, percibe diferente, saca conclusiones diferentes y ve las cosas y de forma diferente. El sol es uno, sin embargo, sus rayos son incontables y los efectos producidos son benéficos o maléficos según la naturaleza y la constitución de los objetos sobre los cuales brilla. ¿Sí? En este caso, seríamos los seres humanos. La polaridad es una universal, ¿sí? Sí, polaridad. Es universal como ya lo vimos. En la manifestación existe la polaridad, ¿sí? En este caso, desde el punto de vista y filosófico, ponemos en contra la polaridad espiritual y la polaridad material, ¿sí? Como un ejemplo. ¿Sí? En la electricidad sería, ¿sí? La polaridad positiva y la polaridad negativa, ¿sí? Como un ejemplo. ¿Sí? Pero el polarizador ya es nuestra conciencia. ¿Qué nos dice eso? ¿Sí? Nosotros con nuestras decisiones, ¿sí? Lo polarizamos hacia uno o hacia otro lado. Nosotros somos los polarizadores, ¿sí? Y está en nuestra conciencia, ¿sí? Y esa conciencia, sí, es nuestra mente humana, que es parte de esa mente. Vamos a verlo más adelante. Nosotros los seres humanos asimilamos la verdad suprema de manera más o menos absoluta, en proporción al ascenso de nuestra conciencia hacia él. Sí, desde el aspecto más material al aspecto más espiritual. Todavía la conciencia humana es simplemente el girasol de la Tierra. Estamos haciendo una analogía, sí, con esta flor. La planta, añorando los rayos cálidos, solo puede dirigirse hacia el sol y circunvalar, sí, es decir, moverse a su alrededor, siguiendo la trayectoria de la estrella inaccesible. ¿Sí? No se puede acceder a ella. ¿Por qué? Sus raíces la mantienen anclada al suelo y mitad de su vida transcurre en la sombra. ¿Sí? Cuando el sol, ¿sí? No está con él. Sin embargo, cada uno de nosotros puede alcanzar relativamente el sol de la verdad, aún en esta tierra, y asimilar sus rayos más cálidos y directos, a pesar del estado diferenciado en que puedan tornarse después de su largo viaje a través de las partículas físicas del espacio. A fin de alcanzar esto, existen dos métodos. En el plano físico, podemos usar nuestro polariscopio mental, ¿sí? El polarizador, ¿sí?
mana. Y al analizar las propiedades de cada rayo, escoger el más prístino, con el fin de arribar al sol de la verdad en el plano de la espiritualidad, que ese es el otro método. Debemos trabajar con ahínco para el desarrollo de nuestra naturaleza superior. ¿Sí? Y nos preguntaremos, ¿cuál es la naturaleza superior? ¿Sí? ¿Y cuál es la naturaleza inferior? Sabemos que al paralizar gradualmente dentro de nosotros los apetitos de la personalidad inferior, ¿sí? Que esa es nuestra, ¿sí? naturaleza inferior, al sofocar la voz de la mente puramente fisiológica, ¿sí? La cual depende y es inseparable en su medio o vehículo, el cerebro humano, hablando de ahorita de la mente inferior, mana inferior, el ser animal en nosotros puede hacer espacio a lo espiritual. Y una vez levantado de su estado latente, los sentidos y las percepciones espirituales más elevadas crecen y se desarrollan en nosotros en proporción y par y paso, es decir, paso a paso con el ser divino. Esto es lo que los grandes adeptos yogis orientales, místicos occidentales han hecho siempre y aún continúan haciendo. Entonces, hablando con respecto a esto, a nuestra naturaleza humana, ¿sí? ¿Sí? Está constituido por 7 principios. ¿Sí? El más elevado es Atman, el menos elevado y el más físico es el cuerpo físico, pues tú la charina. Son los 7 principios, ¿sí? Que conforman al ser humano encarnado. ¿Sí? Tenemos, ¿sí? Principios superiores, la monada, Atma Buddhi. Tenemos a Mana como ¿sí? La individualidad, mana superior y mana inferior. ¿Sí? Mana superior, hermana ego, ego con E mayúscula, nos está diciendo hermana superior. Y mana superior, la voluntad personal, ¿sí? Egoísta. ¿Sí? Pero que aquí quiere decir que no hay dos manas, es un solo mana bajo 2 aspectos. El superior, propiamente dichamente mana, y el inferior, que es una radiación, ¿sí? De este mana superior. Es ¿sí? Un solo mana. ¿Sí? Y funcionalmente son 2. ¿Sí? El que está en contacto, ¿sí? Con nuestra vida diaria en este plano, ¿sí? Es el mana inferior. Tenemos, ¿sí? Al cuarto principio, el cuerpo de deseos, de los deseos egoístas y pasionales, ¿sí? De esto ya habló Enrique y denle un repaso a ello. ¿Sí? Y tenemos a los principios inferiores del cuerpo, ¿sí? Linga Charira, o el cuerpo astral, o el Maya, el cuerpo de ilusión. Prana, ¿sí? Es el principio vital, y Stula Charira, el cuerpo físico. ¿Sí? Estos están unidos, ¿sí? Para que funcione. ¿Sí? Esta también ya es una unidad funcional, la mona. Esta también es una unidad funcional. ¿Sí? Y tenemos, ¿sí? Al que está, ¿sí? Está unido con, ¿sí? El aspecto inferior de mana y con nuestro cuerpo astral y todos los principios inferiores. ¿Sí? Tenemos entonces a nuestra triada superior inmortal o el verdadero o el hombre interno o el verdadero hombre o el verdadero sí, ser. Es, son sí, la triada superior, pues sí, constituido por Atman, Buddhi y Mana superior. Y la personalidad falsa y transitoria, y lo que no somos, pero que la mente inferior cree que somos, y es sí, lo que en cada encarnación sí se desvanece. Es lo transitorio, lo mortal. ¿Sí? Así que nuestro verdadero sí, sí, ser interno, el verdadero hombre interno, viene siendo
la triada superior. Y estos son, sí, nuestros aspectos espirituales que nos constituyen a los seres humanos. Estos tres, sí, principios, sí, superiores que constituyen, sí, el desarrollo, sí, de nuestras características espirituales. Sí. Ahí está lo que se estuvo refiriendo, sí, en las citas anteriores. Sí. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta para entender precisamente nuestra constitución centenaria y cómo su funcionamiento y cuál es el aspecto o polaridad, ¿sí?, espiritual, que es la triada superior, y la polaridad material, ¿sí?, que es el cuaternario inferior. Y prosigue la señora Blavatsky. Ahora bien, como la verdad es una joya polifacética, es decir, que tiene varias caras, varias facetas, varios lados, ¿sí?, cuyos aspectos son imposibles de percibir todos a la vez, y como no existen dos hombres, a pesar de su ansia por discernir la verdad, capaces de ver siquiera una de estas facetas de manera similar, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a percibir? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que estoy dando esta plática, todos están escuchando lo mismo, todos están leyendo lo mismo, pero no todos van a asimilar lo mismo, no todos van a entender lo mismo, ¿sí? Entonces, eso depende de las características de cada uno, ¿sí?, sí, de los seres humanos. Precisamente no pueden percibirlo de igual forma. Es otra, una cosa que debemos de entender. Sí, pero nos dice la señora Blavatsky, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a percibir? Ya que el ser físico, cuyas ilusiones lo limitan y obstaculizan por todos lados, no puede alcanzar la verdad mediante la luz de sus percepciones, sí, terrenales, sí, el cuaternario inferior. Sí, cuando manos está ligado a cama, ¿sí?, y a los principios inferiores. ¿Sí? Entonces dice, desarrollen vuestro conocimiento interno. Y vuestro conocimiento interno, ¿sí?, lo encontramos, ¿sí?, en estos tres principios superiores. ¿Sí? Y cuando mana inferior se desliga de cama, ¿sí?, también tiene, ¿sí?, la información que tiene, ¿sí?, mana superior, entonces lleva a cabo, ¿sí?, lo que se llama, ¿sí?, el cuaternario superior. Y mana se une con su mana superior, con Buddhi y Atma. Sí, es un proceso, ¿sí?, que se lleva a cabo, ¿sí?, a través, ¿sí?, de muchas encarnaciones para poder hacer eso. ¿Sí? Pero ahorita es, ¿sí?, tratar de entender que no nos basemos, ¿sí?, en estos principios inferiores. ¿Sí? En mana superior solamente cuando está desligado de acá. ¿Sí? Cuando por esfuerzo personal lo hacemos. ¿Sí? Pero cuando no, ¿sí?, tenemos que ver también porque Kama, sí, guía, sí, mucho e influencia mucho sobre mana inferior. Entonces dice, desarrollen vuestro conocimiento interno. Y el conocimiento interno, sí, como lo vimos sí, sí, en la tercera proposición, sí, a través de la radiación, la chispa que nos da del alma universal o anima mundi, sí, también la podemos encontrar en Buddhi y con mayor razón en Atman, ¿sí? Pero sí, Atman es un principio universal. El principio individualizado de Atman es, sí, el huevo áurico. ¿Sí? Pero ya eso ya tiene otras connotaciones, ¿sí?, para entender, ¿sí?, efectivamente, ¿sí?, cómo, ¿sí?, se desarrolla el ser humano. Y entendiendo que dentro de ese huevo, ¿sí?, todo lo que crea y hace el ser humano está dentro de él, no afuera de él, no sale afuera. ¿Sí?
Por eso él mismo es el generador, ¿sí?, de lo que le pasa. Solamente esa misma persona. Desde el periodo en el cual el oráculo délfico dijo al investigador: hombre, conócete a ti mismo, no te ha enseñado una verdad más grande o más importante. Hombre, conócete a ti mismo. Sin tal percepción, el ser humano permanecerá para siempre ciego a muchas verdades relativas, por no mencionar la absoluta. ¿Sí? Y ese conocimiento de sí mismo no involucra nada más, ¿sí?, su aspecto de su personalidad, involucra, ¿sí?, ¿sí?, su aspecto espiritual, como ya lo vimos. ¿Sí? Parte de este conocimiento de sí mismo es la constitución septenaria del mismo hombre, ¿sí?, y su origen, sí, que mencionamos al principio, sí, de la presentación. ¿Sí? Hombre, conócete a ti mismo. ¿De dónde venimos? ¿Y cómo estoy constituido y hacia dónde voy? ¿Y qué hago aquí? Son las grandes preguntas filosóficas, y que se han querido resolver a través de las diferentes edades. Pero si no hay el conocimiento de sí mismo, ¿sí?, no lo va a lograr. Hombre, conócete a ti mismo. El hombre debe conocerse a sí mismo, adquirir las percepciones internas que nunca engañan, ¿sí?, las espirituales, antes de que domine alguna verdad absoluta. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad, ¿sí?, lo siempre permanente, y ninguna mente finita podrá jamás asir lo eterno. La mente finita es nuestro ego inferior, nuestro ego egoísta, nuestro manas inferior. Por lo tanto, ninguna verdad podrá descender a ella en su totalidad. Para alcanzar el estado durante el cual el ser humano la ve y la percibe, debemos paralizar los sentidos del hombre externo de arcilla, la personalidad, ¿sí?, los sentidos físicos. Se nos dirá que esta es una tarea complicada y en tal coyuntura, como hacen la mayoría de las personas, preferirá indudablemente satisfacerse con verdades relativas. Mm, No hago el esfuerzo, mm, es muy complicado, me cuesta trabajo, no tengo tiempo, es más importante esto, es más importante viajar, es más importante las fiestas, las circunstancias sociales, ¿sí? Pero a pesar de eso no quiere decir que no hagamos caso a eso, sino que no nos olvidemos, ¿sí?, de nuestro aspecto espiritual. Esto es lo primero, ¿sí? No olvidemos nuestro aspecto espiritual, ¿sí? Y que no nos enfoquemos, ¿sí?, en nuestro hombre externo, en nuestra personalidad, que gradualmente pongámonos, ¿sí?, enfocar nuestro enfoque a nuestro aspecto en el hombre interno, al hombre espiritual. Entonces tenemos con respecto a esto al aspecto, ¿sí?, de autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia la adquiere el ser humano en la tercera raza raíz cuando se le da la mente, cuando descienden los manasaputras de la mente universal, ¿sí? ¿Sí?, para completar la constitución centenaria en el ser humano y dándole la individualidad, como lo mencionó la tercera proposición, ¿sí?, de la doctrina secreta. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Sí? Tenemos, ¿sí?, a Manas superior como el quinto principio, ¿sí?, a Manas inferior como el quinto principio inferior, ¿sí? ¿Sí? Tenemos a Budi como el alma universal o el alma divina, perdón, el alma divina, ¿sí? ¿Y qué nos dicen? ¿Sí? En la, en parte, primeramente, sí, de la
Tercera proposición, adquirir conciencia independiente. Y esta conciencia independiente es la autoconciencia. ¿Sí? Autoconciencia, ahorita no estoy mencionando espiritual ni personal, autoconciencia, es decir, el sentido del yo, soy yo, de Hamkara, ¿sí? Que está unido, ¿sí? También a Kama. ¿Sí? Aquí cuando se trata del ego personal, pero en el aspecto de manas superiores, el yo soy yo. ¿Sí? Me identifico y me diferencio de todos los demás. O sea, me doy cuenta, no me aparto, me doy cuenta y de, ¿sí? Por eso es la autoconciencia y se le da el nombre a mana superior de autoconciencia espiritual, cuando tiene esa connotación sentido del yo soy. ¿Sí? Cuando emite su radiación para actuar, ¿sí? En el plano físico en el cual nos encontramos, en el ser humano, ¿sí? Entonces tenemos a manas inferior como la voluntad personal, porque es volitivo también, decide, igual que mana superior. Entonces, también, y como tiene las características de su padre, que es mana superior, y también el hijo tiene esas características y es autoconsciente, pero en forma personal, no espiritual, sino en forma personal, ¿sí? Es decir, apartado de los demás. En la clave de la teosofía, la señora hablaba aquí y por el ejemplo del señor Smith, por eso lo puse aquí. Yo soy el señor Smith, ¿sí? Yo soy Oscar, yo soy Enrique, yo soy Esther, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos diferenciamos y nos apartamos del otro. Por eso es la autoconciencia personal. Y conjuntamente que con Kama, que es el cuerpo de los deseos egoístas, y contribuye precisamente a, a llevar a cabo y en poner acción lo que el maestro Kachi se llama la herejía de la separatividad, el egoísmo. Por otro lado, Buddhi no es autoconsciente. Atman tampoco es autoconsciente. La autoconciencia está dado, sí, por manas, sí, en este caso mana superior. Yo soy. ¿Sí? Entonces, mana superior con Buddhi conforman lo que es la autoconciencia divina. Buddhi tiene sí, el sentido de divinidad, ¿sí? El sentido del todo, pero no es consciente de ello. Y el que lo hace que sea consciente, ¿sí? De ese aspecto divino en Buddhi es mana. Por eso es autoconciencia divina. Y entonces, cuando se une mana superior con Buddhi, se tiene, ¿sí? La autoconciencia divina, ¿sí? O el sentido del yo soy el todo. ¿Sí? Yo soy el todo. Que se mencionaba como mana Staikati, mana iluminado por la luz de Buddhi. ¿Sí? Pero en este caso aquí, ¿sí? Buddhi le está dando las características a Buddhi, ¿sí? De la autoconciencia, de saber, ¿sí? Y darse cuenta de que es divino. ¿Sí? No solo Buddhi no tiene esta autoconciencia, y la autoconciencia se la da, ¿sí? Mana. Y como Buddhi está unido a Atma, sí, en consecuencia alcanza también a Atma. Entonces aquí tenemos los tres tipos de autoconciencia. ¿Sí? La autoconciencia personal, que yo soy, ¿sí? El señor Smith, el fulano de tal, etcétera, etcétera, y alcanzar nada más el yo soy yo. Y después, ¿sí? El alcanzar la autoconciencia de yo soy el todo. Entonces, es un trabajo ascendente desde el aspecto egoísta y personal al aspecto espiritual y después al aspecto divino. Este es el trabajo interno ascendente y a nivel de nuestros principios espirituales internos. Como lo dice en la tercera proposición a la doctrina secreta. Y es el camino y que el peregrino o la mónada debe de seguir para alcanzar la autoconciencia y o la
conciencia independiente. Pero acercarse aún a verdades terrenales exige en primer lugar amor hacia la verdad por la verdad misma. De otra manera, no se le podrá reconocer. Muchos dirán, esto es fácil, pero no es así. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen amor hacia la verdad por la verdad de esto mismo? Ya no metemos a cama el deseo del amor hacia la verdad por la verdad misma. Ahí ya lo baja a un aspecto y, personal. Yo deseo. ¿Sí? Y aquí ya es abstracto y personal, no personal. Amor hacia la verdad por la verdad misma. De otra manera, no se le podrá reconocer. En esta época, ¿quién ama la verdad por la verdad misma? ¿Cuántos entre nosotros están preparados a buscarla, a aceptarla y ponerla en práctica? En una sociedad en que cualquier cosa que tenga éxito debe construirse en las apariencias y no en la realidad, en el egocentrismo, ¿sí? De la autoconciencia personal y no en el valor intrínseco y autoconciencia espiritual. ¿Sí? Estamos completamente conscientes de las dificultades que se interponen en el camino para recibir la verdad. Sí, no es fácil. Sí, teniendo la personalidad no es fácil, pero no quiere decir sí, que debamos de desembarazarnos sí, de la personalidad. La personalidad es útil en nuestro actual estado evolutivo. Nada más que hay sí, que espiritualizar, elevar, transformar. La doncella de belleza celestial, ¿sí? La verdad, desciende solo a terreno adecuado, ¿sí? Al suelo de una mente imparcial, sin prejuicios e iluminada por la pura conciencia espiritual, ¿sí? Mana superior. ¿Sí? Y ambos son raros abundantes en la tierra. En nuestro siglo de vapor y electricidad, en el que el ser humano vive a una velocidad febril, lo que le deja muy poco tiempo para la reflexión. Por lo general, se va a la deriva de la cuna a la tumba. ¿Sí? Lo que dice sí, la sociedad, ¿sí? Los condicionamientos desde que nace hasta que muere. De la cuna a la tumba. Se permanece clavado a la cama del procuste, de las usanzas ¿sí? y convencionalismo. Esta cama de procuste o procusto ¿sí? es precisamente de esos convencionalismos, ¿sí? De eso que nos conviene ¿sí? al ego personal, ¿sí? Al ego egoísta. ¿Y qué nos dice ¿sí? al respecto de la mitología griega con respecto a esto? ¿Sí? En la mitología griega, Procusto era hijo de Poseidón y de su esposa Cilea. Fue un bandido y potadero del Ática. Procusto tenía una posada en la colina donde ofrecía cobijo al viajero. Cuando éste dormía, Procusto le ataba en una cama de hierro. Si la persona era alta y sobresalía de la cama, Procusto le cortaba las extremidades. Por el contrario, si el viajero era menor de talla que la medida del lecho, le estiraba hasta llegar a la medida del mismo. Procusto siguió con su reinado de terror hasta que el héroe Teseo le desafió y le propuso invertir el juego, retándolo a comprobar si él encajaba en el tamaño de la cama. Teseo le amordazó y ató a la cama y con un hacha cortó la cabeza y los pies de Procusto. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo. ¿Sí? Este personaje fue al que mató al Minotauro y salió desde el laberinto del Minotauro con la ayuda del himno de Ariana, ¿sí? Que tejió un hilo para que lo siguiera y salir de ese laberinto. En su viaje desde su aldea natal de Tresén,
en el Peloponeso hasta Atenas. ¿Sí? ¿A qué se refiere este mito de Procusto? Se refiere a quienes pretenden acomodar siempre la realidad a sus intereses, a su visión de las cosas y conveniencias. Pues seguimos. Ahora bien, el convencionalismo puro y simple es una mentira congénita, ya que en cada caso es una simulación de los sentimientos según un patrón recibido, según la definición de Robertson. Y donde hay alguna simulación, no puede haber ninguna verdad. Aquellos obligados a vivir en la atmósfera sofocante del convencionalismo social y que aun cuando deseen y añoren aprender, no osan aceptar las verdades que anhelan por temor al moloch feroz llamado sociedad. Sabe muy bien cuán honda es la observación de Byron, según la cual ¿sí? Nos va a decir ¿sí? lo siguiente. Moloch, ¿sí? Para que entendamos a qué se refiere la señora Blavatsky, ¿sí? Es el Moloch de los amonitas y es el Baal de los israelitas. ¿Sí? El sol que todo lo devora, pues sí, el devorador. Y Moloch es el devorador desde el punto de vista esotérico, con X, desde el punto de vista esotérico con F, tiene otra connotación, pero para entender ¿sí? lo que nos está diciendo. ¿Sí? Por temor al Moloch, ¿sí? Al devorador feroz llamado sociedad, sabe muy bien cuán honda es la observación de Byron, según la cual ¿sí? la verdad es una joya que se encuentra a una gran profundidad, mientras en la superficie de este mundo se sopesan todas las cosas mediante las falsas escalas de la costumbre. ¿Sí? Nos quedamos siempre en esto, en la superficialidad, y no somos verdaderos buscadores para bucear a las profundidades del océano y encontrar precisamente esa joya. Que el lector mire a su alrededor, que estudie los relatos de viajeros de fama mundial, que tenga presente las observaciones conjuntas de pensadores literarios, los datos científicos y estadísticos, que elabore en su vista mental un esbozo general de la imagen de la sociedad, la política, la religión y la vida moderna, que recuerde las usanzas y las costumbres de todas las razas cultas y naciones bajo el sol, que observe el comportamiento y la actitud moral de la gente en los centros civilizados europeos y americanos y hasta del lejano oriente y de las colonias, en cualquier lugar donde el hombre blanco ha transformado los beneficios, entre paréntesis, de la llamada civilización. Ahora bien, después de haber pasado revista a todo esto, que se detenga y reflexione, que se detenga y reflexione y luego que nombre, y puede, aquel El Dorado bendito, aquel lugar excepcional en el globo donde la verdad es la invitada de honor, mientras la mentira y el engaño son los marginados o penas de ostracismo, y constatará que no puede. Así es, pero nadie podrá, a menos que esté preparado y determinado a agregar su fragmento a la masa de falsedades que reina suprema en cada departamento de la vida nacional y social. Nadie podrá. La verdad, exclamó Carlyle, la verdad, a pesar de que los cielos me aplastan por seguirla y no la falsedad. No obstante que todo el reino celestial, pues el premio de la apostasía, es decir, del abandono de una religión, doctrina, creencia o fe. ¿Cuántos de nosotros sí exclamamos o somos capaces de exclamar esto? La verdad, a pesar de que los cielos me aplasten por seguirla y no la falsedad. No obstante que todo el reino celestial fuese el premio de la apostasía, ¿sí? Abandono de una religión,
doctrina o creencia o fe de cada uno de ellos. ¿Cuántos? Estas son nobles palabras. Sin embargo, ¿cuántos piensan y osarían hablar como Carlyle en nuestro siglo XIX? Y no solamente en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XX y en el actual siglo XXI. Sigue presente, ¿sí? Sigue actual. ¿Acaso no prefiere la gigantesca y pasmosa mayoría el paraíso de los perezosos, el país del egoísmo cruel? ¿Sí? Porque no les gusta hacer esfuerzo. Se van con los convencionalismos y no quieren salir de ellos. Recordemos la cueva de Platón, por ejemplo. Esta es la mayoría que se retira lleno de pánico ante el esbozo más nebuloso de cada nueva verdad impopular, inducida por un simple miedo cobarde. No sea que el señor Harry denunciara a la señora Grundy, por ejemplo, y condenara a sus paladines a la tortura infligida por su lengua asesina, la cual desmenuza gradualmente. El egoísmo es el primogénito de la ignorancia. El egoísmo es el primogénito de la ignorancia y el fruto de la enseñanza según la cual por cada recién nacido se crea una nueva alma separada y distinta del alma universal. Ya que hacemos eco del axioma, hombre, conócete a ti mismo. Y como ya lo vimos al principio, ¿sí? Sabemos que del alma universal, ¿sí? No hay ninguna alma separada porque toda alma proviene de esa alma universal. Este egoísmo es la pared inexpugnable entre el ser personal y la verdad. Es decir, el egoísmo de la personalidad, ¿sí? Es una pared que no se puede pasar entre el ser personal y la verdad, entre el ser, ¿sí? Constituido por manas inferior y karma. ¿Sí? No puede acceder a la verdad. Es la madre prolífica de todos los vicios humanos. La mentira nace de la necesidad de disimular, mientras la hipocresía procede del deseo de cubrir la mentira. Lo que vemos cotidianamente es el hongo que crece y se refuerza con la edad en cada corazón humano, en el cual ha devorado todos los mejores sentimientos. El egoísmo mata todo impulso noble en nuestra naturaleza y es la deidad que no teme por parte de sus acólitos, seguidores, la falta de fe o la deserción. Por lo tanto, vemos que reina supremo en el mundo y en la llamada sociedad de rango. En toda, ¿sí? Ahorita ya es global, ¿sí? Aunque es más intenso, más visible, ¿sí? En el mundo occidental, pero ahorita ya es en todo el planeta, en toda la humanidad. El egoísmo está presente. ¿Y qué nos dice sobre el egoísmo la señora Blavatsky en la clave de la teosofía? ¿Sí? El egoísmo es el mal, ¿sí? Y su contraparte, ¿sí? El bien es la armonía. ¿Sí? El egoísmo es desarmonía, ¿sí? Y es el mal. Y la armonía es el bien. Entonces, lo que estamos haciendo con el egoísmo es desarmonizando, no armonizando. Y cuando desarmonizamos, la ley, ¿sí? ¿Sí? Que armoniza, ¿sí? Es, entra en acción, la ley del karma. Consecuentemente, vivimos, nos movemos y existimos en esta idealidad de la oscuridad bajo su aspecto trinitario de uno, engaño, dos, hipocresía y falsedad, ¿sí? Tres, llamado en su conjunto respetabilidad. Respetabilidad. ¿Es esto verdad, de hecho, o es calumnia? Pregunta la señora Blavatsky. Podéis dirigiros hacia cualquier dirección y discerniréis
que desde el escaño más alto de la escala social hasta el más bajo, el engaño y la hipocresía operan para beneficio del querido ego, ¿sí? En este caso el ego inferior, en toda nación y en cada individuo. Sin embargo, las naciones, por acuerdo tácito, han determinado que los motivos políticos egoístas deberían llamarse noble aspiración nacional, patriotismo, etc. Mientras el ciudadano los considera en su círculo familiar como virtud doméstica o en el aspecto social, virtud social. Mm. A pesar de todo, el egoísmo que alimenta el deseo de extensión territorial o la competencia comercial a expensas del próximo, ¿sí? Jamás se podrá considerar como una virtud. ¿Sí? Nunca vamos a estar en contra del próximo o pasando sobre el próximo. Esto es la acción específica del egoísmo. Lo contrario que es el amor es ayudar, ¿sí? Ayudar a nuestro próximo. Correr es muy diferente. Vemos que el engaño perpetrado por paneríficos y a fuerza bruta, es decir, el Hachín y Boaz de todo templo internacional de Salomón, se le llame diplomático, mientras nosotros le damos su nombre adecuado, que no es diplomático, ¿sí? Y mientras a qué se refiere con Hachín y el Boaz, ¿sí? Hachín y Boaz era el nombre dado a los dos pilares de bronce que se encontraban en el pórtico del templo de Jerusalén. Fueron hechas por el artesano Hiram de Tiro por mandato del rey Salomón. El pilar de la derecha llevaba el nombre de Jaquín y el de la izquierda el de Boaz. A esto se refiere el Jaquín y el Boaz de todo templo internacional de Sano Globo. ¿Sí? Son dos pilares. Deberíamos aplaudir al diplomático que postrándose ante estas dos columnas de gloria nacional y de política pone su simbolismo masónico en práctica diariamente, diciendo, esta casa mía se establecerá a la fuerza astuta, entre comillas, y obtiene con el engaño lo que no puede alcanzar a la fuerza. La siguiente calificación del diplomático: destreza o habilidad de asegurarse la ventaja para su propio país a expensas del otro. No puede alcanzarse diciendo la verdad, sino hablando de nueva manera astuta y engañosa. ¿Sí? Están describiendo nuestra realidad actual. ¿Sí? Por lo tanto, la revista Lucifer llama a esta acción una mentira viviente y ostensible. Sin embargo, no es solamente en la política donde la costumbre y el egoísmo han avenido en llamar virtud al engaño y a la patraña, recompensando a aquel que sabe mentir mejor en público. Cada una de las clases en la sociedad, clases sociales, vive en la mentira y se derrumbaría sin ella. La aristocracia culta y temerosa de Dios, restando prendada del fruto prohibido como cualquier plebeyo, se ve obligada a mentir constantemente a fin de cubrir lo que le gusta llamar sus pecadillos, entre comillas, al paso que la verdad lo considera inmoralidad pura. No tiene cabida para él. La sociedad de la clase media rebolsa de falsas sonrisas, palabras mentirosas y engaños mutuos. Para la mayoría, la religión se ha convertido en un sutil velo arrojado sobre el cadáver de la fe espiritual. El patrón va a la iglesia para engañar a sus sirvientes. El cura hambriento predica lo que ya ha cesado de creer. Embauca a su obispo, quien a su vez burla a su Dios. No van de acuerdo, ¿sí?, a lo que ellos mismos predican y enseñan. Diarios políticos y sociales podrían adoptar como lengua
la pregunta inmortal de George Dandy y aún beneficiarse. ¿Sí? Leque de nous, deux trompes on ici, que quiere decir, sí, en español, esa está en la lengua francesa, ¿sí? ¿Quién es engañado aquí? Incluso la ciencia, incluyendo en un tiempo la tabla de salvación de la verdad, ha cesado de ser el templo del hecho escueto, es decir, sin ardor. Casi todos los científicos se esfuerzan solo por imponer a sus colegas y al público la aceptación de alguna idea personal de su científico, ¿sí? Alguna idea personal predilecta de alguna teoría recién elaborada que dará lustre y fama a su nombre. ¿Sí? Los premios Nobel, por ejemplo. ¿Sí? Un científico está tan pronto a suprimir evidencias que podrían dañar una hipótesis científica corriente, como un misionero en tierras paganas o un predicador en su patria persuade a su congregación de que la geología moderna es una mentira y la evolución puramente una vanidad y una aberración del espíritu. Al resumir la idea concerniente a la verdad absoluta y relativa, cabe repetir solo lo que ya hemos dicho. Fuera de cierto estado mental altamente elevado y espiritual, durante el cual el hombre es uno con la mente universal, ¿sí? Lo más que él podrá captar en cualquier religión o filosofía serán verdad o verdades relativas. ¿Sí? Esto ahorita, como nosotros, ¿sí? No somos uno con esa mente universal, y solamente vamos a alcanzar verdades relativas. Aun cuando la diosa que se alberga en el fondo del pozo saliera de su lugar de cautiverio, no podría transmitir al ser humano más de lo que él puede asimilar. ¿Sí? Entre tanto, todos nosotros podemos sentarnos en las inmediaciones del pozo, cuyo nombre es conocimiento, y atisbando en las profundidades, esperar ver al menos el reflejo de la hermosa imagen de la verdad en las aguas oscuras. Sin embargo, según la observación de Richter, esto presenta un cierto peligro. ¿Por qué? Por supuesto, de vez en cuando alguna verdad puede reflejarse como en un espejo en el sitio donde estamos observando y recompensa entonces al paciente estudiante. Sí, esto sí, si somos constantes sí, en nuestro trabajo interior espiritual. Pero el pensador alemán agrega, he oído que algunos filósofos, en pos de la verdad, a fin de tribularle un homenaje, han visto su propia imagen en el agua, acabando por adorar a esta en lugar de la verdad, diciéndose que ellos son sí, los poseedores de esa verdad. ¿Sí? ¿Cuántos no tenemos sí, que dicen que son los poseedores de esa verdad? ¿Sí? Y no hacemos caso a las ideas ¿sí? que nos transmiten esas personas, sino a la personalidad de esas personas. Entonces es un tributo a la personalidad. A fin de evitar tal calamidad, la cual se ha batido sobre todo fundador de escuela religiosa o filosófica, los editores se dedican con esmero a no ofrecer al lector solo esas verdades que encuentran reflejadas en sus cerebros personales, ¿sí? De acuerdo ¿sí? A cómo los percibe, lo entiende y lo transmite cada uno de esas personas, de estos seres humanos. Entregan al público una amplia gama de elección y rechazan mostrar fanatismo e intolerancia, que son las indicaciones principales a lo largo de la senda del sectarismo. Sí, entregan al público una amplia gama de elección y rechazan mostrar fanatismo e intolerancia. ¿Qué nos quiere decir?
que debemos de ¿sí? Beber y contrastar la enseñanza que se nos está dando ¿sí? con otras, ¿sí? con otras fuentes y sacar nuestra propia conclusión. No se caso de las conclusiones que saque ¿sí? cualquier llamado erudito, entre comillas, por ejemplo, o cualquier persona que saque algún libro diciendo que esta es la verdad. No, hay que contrastarla, ¿sí? Y sacar, hacer nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y sacar nuestras propias conclusiones, porque nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones que pueden diferir a lo que se nos están presentando por otras personas. A la par que dejamos el margen más extenso posible para el cotejo, nuestros oponentes no pueden esperar encontrar sus caras reflejadas en las aguas víctimas de nuestro Lucifer. La revista sí, que fundó la señora Blavatsky, sin que las acompañen ciertas observaciones o una justa crítica referente a los aspectos prominentes de su doctrina y contrastan con las concepciones teosóficas. Esto es importante. Cualquier información que se nos presente de cualquier fuente debe de ser contrastado con las concepciones teosóficas. Sin embargo, todo esto se circunfiere dentro de la revista pública y abarca solo el aspecto meramente intelectual de las verdades filosóficas para darlo al público. En lo concerniente a las creencias más espirituales y casi podríamos decir religiosas, ningún verdadero teósofo debería degradarlas, sometiéndolas a la discusión pública, sino que debería atesorarlas y esconderlas en las reconditeces del santuario más interno de su alma. Repito, en lo que concierne a las creencias más espirituales y casi podríamos decir religiosas, ningún verdadero teósofo debería degradarlas sometiéndolas a la discusión pública, sino que debería atesorarlas y esconderlas en las reconditeces del santuario más interno de su alma, dentro de su aspecto ¿sí? meramente espiritual, su aspecto del hombre interno y superior. Tales creencias y doctrinas no deberían exponerse imprudentemente, porque corren el riesgo inevitable de que las personas indiferentes y críticas las traten de forma áspera, profanándolas y deformándolas aparte de ello. Ni deberían incorporarse a ninguna publicación, excepto como hipótesis ofrecidas a la consideración del público pensante, ¿sí? Porque que el público pensante tiene que sacar sus propias conclusiones. Las verdades teosóficas, una vez que trascienden un cierto límite de especulación, es mejor que permanezcan escondidas al público en general, ya que la prueba de las cosas no vistas no es prueba salvo para aquel que la ve, la oye y la percibe. ¿Y cómo la ve, la va a ver y la oye y la percibe? Desarrollando ¿sí? y percibiéndole con sus características espirituales. No deben arrastrarse fuera del tactum sanctorum, el templo del ego divino ¿sí? e impersonal, o el yo que se alberga dentro, ¿sí? Ya que mientras la percepción de todo hecho externo puede ser, como ya hemos demostrado, en la relativa. Un rayo de la verdad absoluta puede reflejarse únicamente en el espejo inmaculado de su propia llama, nuestra conciencia espiritual superior. Entonces, ahí no caben y cabildeos o discusiones sobre ello. Esto es meramente y personal y abstracto, sin relacionado con nuestra conciencia espiritual ¿sí? superior. ¿Cómo puede la oscuridad, entre paréntesis, de la ilusión, comprender la luz que brilla dentro de ella? Nos dice la señora Blavatsky. La verdad es la voz de la naturaleza y del tiempo. La verdad
es el consejero asombroso dentro de nosotros. Nada está destituido de ella, procede de las estrellas, del áureo sol y de toda brisa que sopla. De William Thompson, ¿sí? De su obra Daniel, un drama secreto, parte 2. Un pensamiento profundo de ello que resume lo que acabamos que nos acaba de decir la señora Blavar. Y este artículo está en la revista Lucifer en el mes de octubre de 1888. Ya por último, debemos entender lo siguiente. La ciencia esotérica puede ser definida como un conjunto de enseñanzas religiosas, filosóficas y científicas que forman el núcleo de una tradición de sabiduría universal y eterna. Es religiosa, ya que está interesada en el origen fundamental del ser y de la relación del hombre con él, como lo vimos al principio de la presentación. Es filosófica, ya que abarca las grandes cuestiones o preguntas del origen y naturaleza del hombre y del universo, y de la interrelación de las partes dentro del todo, ¿sí? Como también lo vimos al inicio. Es científica, dado que sus métodos son esencialmente empíricos y sus exponentes han probado y comprobado individual e independientemente las enseñanzas recibidas por sabios de generaciones anteriores. Son los adeptos más elevados. La ciencia esotérica es, por lo tanto, conocimiento de la verdad y de la existencia, un conocimiento adquirido desde tiempo inmemorial a través del desarrollo de las facultades que posee toda la humanidad, pero que permanecen en la mayoría de nosotros en un estado latente. Y para que dejen de ser latentes, ¿sí? Hay que desarrollar, ¿sí? ¿Sí? Esas facultades espirituales, como ya nos lo dijo la señora Blavatsky a través, sí, de este artículo que hemos desarrollado. Esto nos lo dice Joseph Martin en el libro La deidad del cosmos y el hombre, en su parte introducción a la parte 1, la página 3. Y en relación a esto es precisamente, ¿sí? La frase que encontramos, ¿sí? En el símbolo, ¿sí? El símbolo de toda la sociedad teosófica. No hay religión más elevada que la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Oscar por esta exposición correspondiente al artículo escrito por la señora Blavatsky, en donde hace la pregunta de qué es la verdad. Y bueno, pues nos va llevando de la mano por diferentes rutas para tratar de esclarecer esto de lo que es la verdad en sus diferentes concepciones. La humanidad pues va determinando según su propia concepción intelectual lo que es la verdad, y vemos cómo por conveniencia ciertos sectores de la sociedad acomodan las cosas para decir esta es la verdad, y no es la verdad, es su verdad. Y entonces, de por sí, en este universo fenoménico, nuestra existencia y lo que percibimos es ilusorio, pero ponemos de nuestra parte para incrementar esta ilusión e inventamos una serie de situaciones que nos alejan de la verdad. La verdad está en el espíritu, la verdad es el espíritu, y hace muchos años leí, si mal no recuerdo, en la Teosofía explicada de Fabri, el libro este, que la única verdad es Dios, la única verdad es la divinidad. Y esa tenemos que descubrirla dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros,
para que podamos conocernos a nosotros mismos. Cuando inició Hombre, conócete a ti mismo, no es conocerse en la personalidad, sino conocernos espiritualmente. Desde luego, para eso falta mucho recorrido que tenemos que realizar para conocer esa verdad dentro de nosotros mismos, esa verdad viviente que es la divinidad que está en nosotros. Así que reitero mi gratitud por tu presentación, Oscar. Gracias, Enrique, por esta conclusión de lo que se trató este artículo que nos describe la señora Blavatsky. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues yo nada más quería agradecerte, Oscarito. Me llevaste de la mano como una niña de kinder que le llevas con con el lapicito con la mano. Verdaderamente extraordinario. Me hiciste reflexionar muy profundamente en muchas cosas que siempre yo andaba, pero dorada, ¿no? Y ahorita me quedaron muy, muy claras. No tengo preguntas, solamente agradecerte, que es un trabajo maravilloso y espero que Caro pronto nos lo pueda compartir porque es oro molido para tenerlo pues siempre ahí y darle un estudio muy, muy seguido. Te agradezco mucho, mucho en lo personal por haberme enriquecido e iluminado este día, Oscar. Te mando un gran abrazo muy cariñoso y muy fraterno, igual a todos. Gracias, Rosy. Te lo agradezco mucho. Oscar, muchas felicidades por tu presentación. Estuvo muy interesante, con mucha sabiduría, mucho conocimiento. Lo agradezco y muchas gracias. Y tengo un comentario. En las columnas que mencionaste, en la derecha está la palabra Jaquín y en la izquierda la palabra Boas. Esas dos columnas están en las logias masónicas. ¿Es cuánto, Oscar? Están representadas ahí. Que muchas veces se presentan lo que antiguamente era el Templo de Salomón. Pero bueno, ellos tienen también otras connotaciones propias de ellos mismos y pueden tener también otros significados. Perdón, sí, nada más para complementar lo que decía mi hermano Andrés, de lo de Jaquín y Boaz, en los templos antiguos de Grecia utilizaban también, con otra palabra griega, no recuerdo, pero también era Jaquín y Boaz, y dicen que los grandes sabios, incluso Platón y Orígenes, ellos entraban a esos templos y una vez que entraban, primero tenían que hacer el saludo hacia la izquierda, hacia la derecha, y eso representaba que dejaban la dualidad y entraban con el uno, con el Atman íntimo para pues entrar al templo de sabiduría y conectarse con su ser interno en bien de todos los seres. Eso lo leí hace mucho tiempo en un libro de Platón y bueno, pues ahorita me acordé y por eso lo quise compartir. Precisamente cuando penetras las dos torres, bueno, las dos columnas, y ya eres uno, ya dejas la dualidad, pero era un ritual simbólico, ¿no? De que entras directamente con tu Atman en devoción y en amor infinito, pero para mandar toda esa irradiación de amor planetaria hacia todos los seres del cosmos. Nada más era eso, gracias. Gracias, Rosy. Sí, nada más hice mención de esas columnas, ¿sí? Para entender a qué se estaba refiriendo con esos términos. Claro, este es desde el punto de vista esotérico con él, pero estas dos columnas tienen un significado todavía más profundo. Pero nada más lo mencioné para darnos cuenta a qué se estaba refiriendo la señora Blavatsky. Y muchas gracias por tu aclaración, Roy.